Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Fray. Y a todos. Todos bien, esperamos. Sí, Fray, gracias. Entonces, vamos a empezar nuestra oración, el Salmo 16. El estribillo es: Señor, atiende a mis clamores. Todos. Señor, atiende a mis Clamores. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Señor, atiende a mis clamores. Emane de ti la sentencia. Mira en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Señor, atiende a mis clamores. A mis clamores. Yo te invoco, porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Señor, atiende a mis clamores. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Señor, atiende a mis clamores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, atiende a mis clamores. Señor, atiende a mis clamores. Bien. Entonces, vamos a pedir a Carlos que nos vuelva a leer lo que Santiago dice en su carta al capítulo 1, versos de 8 a 18. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene el sufrimiento y la muerte? Nosotros, lamentablemente, hemos sabido siempre cómo que las desgracias, las enfermedades y la muerte vienen de Dios como castigo. Y eso los obispos latinoamericanos en el 2000 o 1999 dijeron que pensar en un Dios así es como una caricatura. La palabra es muy fuerte, pero es cierto. Imagínense, decir que Dios es el que manda las desgracias, la muerte, cuando es lo contrario. Dios no quiere que nosotros suframos. Tiene el sentir de una mamá. Por eso, lo que dice Santiago nos ilumina mucho. Escuchemos. Nadie, cuando sea tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo arrastra y seduce. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Una vez consumado, engendra la muerte. Eso. En 3 versículos
dice con claridad, describe con claridad este drama. Aquí ustedes encuentran, si abren la Biblia, varias Biblias, en este mismo capítulo de la carta de Santiago, en este mismo versículo 8 y siguientes, probablemente encuentra la palabra Dios no prueba a nadie. No se diga que la prueba viene de Dios, porque en griego la palabra prueba y la palabra tentación es la misma palabra. Entonces se traduce a otras lenguas según el sentir de las varias lenguas y de las varias culturas. Hoy en día, a nosotros, por ejemplo, se nos ha venido a la cabeza o se nos ha transmitido que las pruebas vienen de Dios. Aquí está el inicio. Que nadie diga que la prueba viene de Dios. Pero para nosotros es normal. Es Dios que te pone a prueba. Es una prueba de Dios. Es que vamos a ser señora. Es una prueba de Dios. No, Dios no prueba. Y que no, es casi ridículo. Porque yo digo, Dios sabe si tú superas la prueba, sí o no. Sí que lo sabe. Y entonces, ¿por qué te pone a prueba? Ah, bueno, que no lo sabe. Y entonces, Dios no es omnisciente, no sabe. Pero naturalmente todo el mundo dice que sí sabe. Y si no la supera, ¿por qué te la puso? Y si la superas, Él sabe que tú la superas, ¿por qué te la puso? Eso es el profesor que pone a prueba al estudiante para ver si ha estudiado, porque él no sabe. El profesor no sabe si uno ha estudiado o no. Pero con Dios eso no se puede decir. En fin, entendemos por qué las varias traducciones. Prueba y tentación. Pero aquí estamos hablando de las dos cosas. Dios no manda nada que ponga en peligro y que haga sufrir o morir. Eso viene desde nuestro interior. Es el deseo, que aquí habla concupiscencia. La concupiscencia es una palabra latina que significa un deseo tremendo, un deseo fuertísimo, que es difícil dominar. Entonces, de allí viene el problema. Nace este deseo en nosotros que deberíamos de detenerlo, lo dejamos libre y entonces seduce la voluntad, que al final accede y dice sí, va detrás de ese deseo desordenado y al final encuentra el sufrimiento y la muerte. Esta experiencia de cada uno de nosotros, experiencia de cada día, de cada día. Bueno, seguimos. Y escuchar la respuesta a algunas preguntas. Son importantes las preguntas y las respuestas porque amplían el tema y hacen comprender mejor. Miren, una pregunta dice, si Dios no hizo el infierno, como dice San Juan Pablo II, el 28 de julio de 1999, en una audiencia pública, dijo eso. Entonces dice
el hermano o la hermana que pregunta. Entonces ni el purgatorio lo hizo Dios. Evidentemente, si el purgatorio es algo que hace sufrir, no lo hizo Dios. Es una exigencia de uno de querer purificarse para poder estar con Dios. Esto es el sufrimiento. Ahora, ¿cómo es este sufrimiento? Hasta ahora pensábamos que había fuego. Sin embargo, vamos comprendiendo que no se trata de fuego físico. El Papa Benedicto XVI dice, se trata de un fuego espiritual. Es como cuando uno oye que están bailando, que están festejando, alegres dentro de una casa y uno no puede entrar porque vino tarde. Ahí empieza un sufrimiento de no poder gozar lo que habría podido gozar. Eso es el purgatorio, ese sufrimiento de decir, Señor, qué lástima que yo no pude amar de manera de estar ahora gozando, haciendo fiesta contigo en el paraíso. Es un sufrimiento. Podemos pensar así, el fuego espiritual del sufrimiento, del purgatorio, ¿verdad? Por eso pedir por las almas del purgatorio tiene sentido, porque es un solidarizarse, es un decir al Señor, nosotros quisiéramos ayudar a estas personas a acelerar eso de poder entrar en tu casa para celebrar y estar alegre. Nosotros no podemos cambiar las cosas, pero estamos produciendo amor. Y Dios, el amor, no lo echa en saco roto. Lo usa precisamente, en este caso, como un medio de purificación. Él sabe cómo. No, nosotros tenemos imágenes en la familia. Cuando un hermanito dice a la mamá o al papá, papá, no castigues a Juanito. Bueno, el papá tal vez no tiene intención de castigar. Sin embargo, le gusta que el hermanito se solidarice con Juanito, porque se alegra que sus hermanitos, que sus hijitos se amen entre ellos. Algo así es la oración de intercesión, ¿verdad? Otra pregunta. Sí, no hay que seguir involucrando a Dios en el sufrimiento, porque ello nos extravía, nos hace perder la ubicación real de Dios. Solo amor, que no procura sufrimiento, no procura la muerte, porque el sufrimiento y la muerte son el precio del pecado, son la consecuencia del pecado. Y entonces no hay que confundir, ¿verdad? Y a propósito, hay alguien que quiere profundizar un poco más sobre esto de que Dios no puede, algunas cosas no puede,
la libertad humana le impide intervenir en ciertas cosas. Y aquí recordemos lo que dijo el 16, el 31 de enero del 2013, en una audiencia pública también, cuando dijo que desde el momento que Dios nos ha dado la libertad a nosotros, Él se ha limitado en la suya. Naturalmente esto es en este mundo, no para toda la eternidad. Es en este mundo donde nuestra libertad se mueve y decide. Cuando su libertad no se respeta y tiene que dejar que las cosas vayan como van, aunque mal, porque es fruto de nuestra libertad. Vamos a escuchar de nuevo lo que dijo Benedicto XVI. Vamos a escuchar, creo que ya. Carlos. Pero podemos preguntarnos, Con calma. ¿cómo es posible imaginar un Dios todopoderoso mirando a la cruz de Cristo? Quisiéramos una omnipotencia divina que correspondiese a nuestros esquemas mentales y a nuestros deseos. Un Dios todopoderoso que venciera las potencias adversas, que cambiase el curso de los acontecimientos y anulase el dolor. En realidad, ante el mal y sufrimiento, para muchos, para nosotros resulta problemático, difícil, creer en un Dios Padre y creer que es todopoderoso. Pero la fe en Dios todopoderoso nos lleva por caminos muy diferentes. Aprender a conocer que el pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que sus caminos son diferentes de los nuestros, e incluso su omnipotencia es diferente. No se expresa como una fuerza automática o arbitraria. En realidad, Dios, al crear a criaturas libres, dándoles libertad, ha renunciado a una parte de su poder, dejándonos el poder de nuestra libertad. Así, ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Su omnipotencia no se expresa ni en la violencia ni en la destrucción de todo poder adverso, como quisiéramos. Sin el amor, la misericordia, el perdón, en la llamada incansable a la conversión del corazón, en una actitud solo aparentemente débil, hecha de paciencia, mansedumbre y amor. Esta es la potencia de Dios, y esta potencia vencerá. Gracias, Carlos. Qué bello. La potencia de Dios es solo amar, solo hacer el bien. Esta es la única potencia que tiene Dios. Entonces, cuando decimos todopoderoso, cuidado a entender todopoderoso como entendemos los todopoderosos de este mundo, que pueden hacer todo y que pueden aplastar a los enemigos. Es muy fácil que se entienda así. Yo oigo frases cuando se dice, yo no pude llevarte a la cárcel, pero Dios va a saber. Como quien dice, Dios sí te va a castigar. Son todas expresiones que entienden mal el sentido de la palabra todopoderoso. Por eso yo digo siempre, todo amoroso, no todopoderoso, sino todo amoroso. Ahora,
la persona que hace la pregunta se encuentra un poco confundida porque dice, es una mujer, porque dice, entonces Dios, por ser Dios, tiene que ser todopoderoso. Como Dios es todopoderoso. Sin embargo, en la creación, Él quiso crear la humanidad y la quiso crear de esta manera, lo que llamamos la libertad. O sea, que los seres humanos escogieran decir sí a su plan, a su amor, por iniciativa propia. Así lo creó el ser humano, capaz de decir sí por iniciativa propia. Sin embargo, eso conlleva también la posibilidad de decir no. No somos robots. Si éramos robots que estábamos programados para decir sí, entonces no nos creó así, no nos creó robots, nos creó que dijéramos sí por iniciativa nuestra, por amor. Pero está la posibilidad de que dijéramos no, como hizo Adán y Eva, y como hizo Caín, y luego como hicieron todos los demás e hicimos nosotros. Ahora, en este sentido, habiendo dado la libertad a nosotros, Dios se limitó en la suya. En ciertas situaciones no interviene, aunque sean situaciones dolorosas. Cuando dice, si Dios existe y es bueno, no deberían de suceder todas estas cosas. Suceden porque los seres humanos tienen esta posibilidad. No han sido creados para esta posibilidad, pero tienen esta posibilidad. Yo aquí tengo un ejemplo que puede hacer entender. ¿Qué es un carro? Uno puede decir, un carro es esa cosa con la cual se choca. ¿Ese es un carro? No. La definición del carro no es esa. La motivación del carro, de los que lo hicieron, no es esa. Más bien lo hicieron para que no tuviera el accidente. Sin embargo, el carro, por ser limitado, tiene la posibilidad de tener accidente. La posibilidad. Así el ser humano. El ser humano no ha sido creado para decir no a Dios. Ha sido creado para decir sí con su iniciativa. Pero tiene la posibilidad, su fragilidad, su limitación, sus limitantes. Por su limitante tiene la posibilidad de decir no. Y cuando dice no, Dios se abstiene de intervenir, al menos para impedir ese resultado negativo, doloroso. Luego Él tiene tantas otras posibilidades para mitigar, para disminuir el dolor, para compensar ese dolor. Tiene tantas posibilidades. Sin embargo, no de poder impedir lo que el ser humano con su decisión quiere. La alternativa sería la otra, entonces, que Dios nos creara como robots. O sea, que dijéramos solo sí y que hiciéramos solo el bien. Porque si al momento que hacemos el mal, hacemos sufrir
Él interviniera para impedir eso, significa decir a nuestra libertad, no, tú no tienes que hacer eso. Pero no es esta la creación. La Biblia lo dice muchas veces. En Deuteronomio, creo, que a un momento dado Moisés le dice, dile a la gente, dice Yahvé a Moisés, que te he creado, he puesto delante de ti el bien y el mal. Tú tendrás que decidir cuál escoger. Es una forma un poco bruta, digamos así, para esa gente, de decir que uno tiene la libertad. Y con esa libertad tiene también la posibilidad de decir no al bien y de provocar sufrimientos. Mientras que estamos en este mundo, hay esta realidad. Naturalmente, cada uno de nosotros debe luchar para que no procure el mal, no haga sufrir. Bien. Otra pregunta. ¿Alguien que se recuerda de esa página del Evangelio cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento? Y le dicen, porque esa era la teoría que tenían los hebreos, que el sufrimiento era fruto del pecado personal del que tenía el sufrimiento. Fíjese, es diferente de lo que digo yo. Yo digo, el sufrimiento es causado por el mal uso de la libertad, pero este mal uso puede ser personal, de uno, del que sufre, puede ser de los padres, del que sufre, puede ser de los antepasados, del que sufre, puede ser de las autoridades de una nación, y uno sufre porque las autoridades actúan mal, no hacen justicia. Eso, yo digo eso. Mientras que los hebreos tenían una cosa más restringida. Uno sufre por su responsabilidad o por la responsabilidad de sus padres. Entonces la pregunta a Jesús, que éste haya nacido ciego de nacimiento, ¿es culpa suya o es culpa de los padres? En realidad, se estaba a punto de entender lo que acabamos de decir, que la culpa de que uno sufra viene de tantas partes, no solamente de él ni de sus padres. Pero claro, Jesús no podía ponerse a explicar que en futuro se iba a entender mejor esta cuestión. Y entonces responde de una manera como para salir del tema. Y le dice, responde, ni suya ni de sus padres. Y no se puede explicar porque no era ese el problema. El problema era decirles a ellos que él sufre, pero puede ser no culpa suya ni de sus padres, sino de otras personas. Hoy sabemos que el sufrimiento, este tipo de sufrimiento puede venir, por ejemplo, de la mujer embarazada, de ese niño y que tuvo un susto porque alguien le fue encima con el carro y ese susto impidió un regular desarrollo en el seno de la madre y el niño nació ciego. Hoy lo sabemos, pero Jesús no podía ponerse a explicar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esa respuesta
Es una respuesta así, para salir del paso, por decirlo así, y poner la atención sobre el hecho de que Dios tiene, con ese amor que tiene, va a hacer salir del sufrimiento a este muchacho. Entonces, Dios va a recibir gloria de esta curación. Era para decir que Él iba a curar en nombre de Dios. Bien. Tenemos una pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Qué dice? Tenemos una pregunta. Escucho mucho sobre la maldición generacional y no sé cómo aclarar este punto. Sí, claro que no se trata de maldición, en el sentido que es Dios que maldice las generaciones pasadas que han causado en mí, que vengo de otra generación, un mal. No se trata de bendición de Dios, de la maldición de Dios, pero sí sucede que, un poco el ejemplo que se ha dicho, algo ha explicado, pero sí, si los antepasados han tomado decisiones equivocadas que afectan las generaciones futuras, sí, si yo me encuentro ahora de decisiones equivocadas tomadas hace 100 años, cuando, por ejemplo, decidieron hacer la guerra mundial y yo no pude ir a clase por la guerra mundial y por lo tanto ahora no puedo entender tantas cosas. Bueno, esto es un pecado, es una maldición generacional provocada por la generación pasada y caída encima de mí una generación futura, pero no es la maldición de Dios, es la mala voluntad, el mal uso de la voluntad de generaciones pasadas. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Alguien que hizo la pregunta, ¿le parece que se entiende? Sí, Frank, sí, gracias. Bien. Padre, Sí. disculpe, tengo una pregunta. Sí, ¿quién es? A ver. Sí, que no hay que confundir un pecado o una maldición generacional de una generación a lo que se ha confundido como pecados de generaciones propias, es decir, de mis antepasados. Los pecados de mis padres, por ejemplo, o de mis abuelos, no los puedo yo aceptar como míos, pues las situaciones que yo estoy viviendo son propias, no tienen nada que ver con los pecados cometidos por mis padres. Sí, usted no ha hecho el pecado, pero la consecuencia del pecado de ellos sí lo toca a ustedes, porque somos la familia humana, somos una familia interdependientes. Nadie es autosuficiente, siempre depende de tanta gente. Entonces, esta gente puede tomar decisiones malas que me afectan y me hacen sufrir. Entonces, es posible que los padres hagan sufrir los hijos, los abuelos hagan sufrir a los nietos, etc. Y eso está bajo los ojos de todos. Lamentablemente, la experiencia casi todos la tenemos, que hay padres que hacen sufrir a los niños, a los hijos, y abuelos que hacen daño a los hijos. A mí me han dicho alguna vez que hay abuelos que violan los nietos, cosas terribles. Y luego los nietos, las nietas, por supuesto, con ese trauma, les ha arruinado la vida. Ese es un pecado generacional
con consecuencia generacional, un sufrimiento y a veces la muerte por desesperación generacional, con causas generacionales. Sí, Abel, piensa lo mejor y me dirás más adelante si te ha convencido eso. ¿Hay alguna otra pregunta? No, entonces vamos a tener, bueno, 3 minutos, 3 minutitos de descanso. Y siempre luego, si hay pregunta, mejor. Y persuade, porque las cosas repetidas, dicen los romanos, alcanzan. Y se entiende mejor, se convence mejor, ¿no? Sí, hasta ahora me gusta. No sé después cómo vendrá, qué vendrá. Tercer video del disco. El video de la homilía. Ah, del Dividir. ¿Cuántos son? Son como 5, 7. el tercero y son 11 minutos. 11 minutos cada uno. Entonces vamos bien. Seguimos. Sí, podemos seguir. El pecado original es eso. Pecado generacional. La lucecita no está. ¿Quién va a hablar ahora? Si hay alguna pregunta, bueno, a propósito de la pregunta pasada o de la respuesta pasada, es que podemos decir que el pecado original es el pecado generacional, que desde el principio ha desordenado las cosas, ha dado a otros la posibilidad de equivocarse más fácilmente, en fin, eso para que tal vez se entienda mejor el pecado original. Es un pecado generacional que empieza desde Adán y Eva, pero luego hay generaciones más cercanas hasta llegar a nuestros padres. Sí, sí. Bien, entonces seguimos.
Sigamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fray. Gracias. Dios le bendice por toda la información que nos está transmitiendo. Yo quisiera, digamos, entender un poco. Yo siempre he escuchado que dicen en las oraciones que en el nombre de Jesús se rompe toda cadena intergeneracional de los pecados transmitidos de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, hay, digamos, las cadenas de cuando hay vicios. Digamos, mi abuelo era un borracho, por ejemplo, mi papá es un borracho y se transmitió hasta una cuarta, quinta generación que traen como esa cadena. ¿Será así, padre? Yo siempre he tratado de querer saber, ¿así será realmente? Es decir, ¿se transmite ese vicio genéticamente? ¿O podría ser genético, podría ser psicológico? No sé. Pero siempre he escuchado en las oraciones decir, en el nombre de Jesús se rompen, y en libros también de algunos sacerdotes dicen, se rompen cadenas intergeneracionales de pecado, de, por ejemplo, de vicios de alcoholismo, de drogadicción, de sexo, de bueno, cosas así. Entonces, ¿será así? ¿Usted cómo lo ve? Sí, son expresiones que hechas, como se dice, y que se van repitiendo. Sin embargo, necesitan una aclaración o necesita ser explicada qué se entiende con eso. Porque así, como se dice, no se entiende bien qué cosa se quiere decir. Yo ahorita diría, así como respuesta o una reflexión, que hay consecuencia física, fisiológica e incluso mentales que no se puede romper. Se han afectado lo físico o lo mental, lo psicológico, y entonces no se puede romper. O sea, uno lo recibe y allí no puede hacer nada. Ahora, se puede decir que si no es una cuestión física, un daño que ha afectado físicamente o psicológicamente, en el sentido, en la estructura de la psique, de nuestro espíritu, porque eso también se puede afectar. Si no es algo que ha afectado así profundamente lo físico o lo psíquico, luego salir de esa cuestión generacional dependerá de la libertad de uno. El hecho de emborracharse, ciertamente el padre ha dejado una consecuencia en la sangre, en el físico de los hijos. Eso los médicos sabrán decir cuánto condiciona eso. Pero yo creo que si no condiciona a un nivel tan profundo que se puede llamar ya enfermedad psicofísica, la libertad de uno puede salirse de eso. Yo conozco jóvenes que no tocan más vino, ya son cerveza o licores y ya han crecido, ya son 20 años que no tocan nada de eso. ¿Y por qué? Porque yo he visto a mi papá borracho y he dicho, yo como él no quiero ser. Una voluntad fuerte que yo creo que dure toda la vida. No sé si se ha entendido algo de todo esto. Sí, gracias, padre. Bien. Y siempre hay que profundizar todas estas cosas. Por eso las preguntas son muy útiles, porque obligan a explicar y por lo tanto a entender mejor de parte de los que escuchan.
¿Hay alguna otra preguntita? Padre, disculpe, yo quisiera seguir con esto. Adelante. Fíjese que lo que sucede también es que cuando se habla de cadenas generacionales, estamos pensando en que los pecados de nuestros padres, abuelos, hasta la cuarta generación, nosotros los estamos consecuenciándolos. O sea, yo estoy viviendo esos pecados que cometieron mi cuarta generación atrasada. En la Biblia, Ezequiel, y para irme al Antiguo Testamento, Ezequiel en el capítulo 18 es muy claro en donde dice que cada quien de nosotros es responsable de nuestros actos y de nuestras situaciones, es decir, de mis actos principalmente. Entonces yo no puedo estar pagando pecados que cometieron de mi cuarta generación para hoy. A eso es lo que pues, sí. Bien, ahí la primera aclaración tiene que ser, nosotros estamos diciendo que una generación puede estar sufriendo las consecuencias del pecado de los otros, no los pecados, las consecuencias. ¿Por qué? Porque si afecta lo físico y lo psíquico, puede tocar de manera tan profunda que si uno sufre las consecuencias. Naturalmente, eso no significa que él está haciendo esos pecados, pero por la dependencia que tenemos el uno del otro, eso va a suceder. Si usted va en los hospitales, sobre todo donde están niños malformados, etcétera, etcétera, y va a investigar por qué están así, encontrará a alguien, algún médico que sabrá explicarle la causa fue precisamente un mal comportamiento del papá o del abuelo. Él no ha pecado y no tiene pecado y tiene el paraíso asegurado, pero la consecuencia física, psíquica, ahí está. Y esto es la consecuencia generacional. Porque somos una familia, somos creados el uno dependiendo del otro. Porque tenemos que crecer en el amor, ayudando a los otros. Pero eso depende de nuestra libertad. Si nosotros hacemos todo lo contrario, eso es lo que sucede. Lo contrario de la vida, lo contrario de la justicia, lo contrario de la felicidad, lo contrario de la paz. ¿Ha aclarado un poco? Sí, estoy de acuerdo, padre, que las consecuencias, esas sí, las vamos a tener definitivamente. Cuando usted hablaba del pasaje donde Jesús sana al ciego de nacimiento, está en Juan 9. Sana al ciego de nacimiento. Él mismo dice, ni él pecó ni sus padres. Es para manifestar la gloria de Dios, dice Jesús en ese momento. Pero lo que usted dice también de estos niños que están malformados o tienen algún problema, muchas veces no es tampoco pecado de sus padres. Es a veces que los genes de los padres no coinciden o no coincidieron. Entonces, estoy muy de acuerdo cuando usted hablaba del aspecto puramente científico, cuando se determina cuál fue la causa, el motivo de por qué una persona nació así o tiene estos problemas. Porque todos sí heredamos genes de nuestros padres, definitivamente que sí. Sí. Pero pecado, puramente el pecado, eso es lo que a veces se ha confundido. No el pecado. La consecuencia del pecado, del desorden. Ese genes que tenía que ser sano, Dios
no creó genes equivocados. Tenía que ser sano y no lo es. Habría que investigar yendo atrás para ver cuándo se maleó y allí hay un responsable. Son cosas muy difíciles, claramente, pero nosotros tenemos la vida humana ahora con la ciencia. Tiene tanta experiencia que bien puede decir que sí, detrás de todo lo que hace sufrir y morir está el mal uso de la libertad humana. Bien, Hola. creo que... Sí. Ay, disculpe, padre, sé que tiene que avanzar porque ya estamos contra el tiempo, pero yo también leía en Génesis, ahora no tengo la Biblia a la mano, pero ahí decía, como que Dios dice, que si te vuelves a mí, yo te bendeciré por 1000 generaciones, pero si no, te maldeciré hasta la 4ª generación. Ahí es donde él dice hasta qué generación maldecirá. Es decir, es como, si yo no creo en Dios, si yo no me vuelvo a Dios, toda mi descendencia, hasta la 4ª generación, ¿tendrá esa maldición? Así lo dice literalmente, habrá que analizar. Respecto a las consecuencias, efectivamente, padre, no en todos los casos considero yo que es igual. Por ejemplo, hay un lugar en Estados Unidos que los niños y todas las personas empezaron a padecer una enfermedad muy rara. Empezaron a quedarse en silla de ruedas, unos ciegos, otros, los niños nacían con malformaciones supuestamente genéticas y todo. Y bueno, entonces empezaron las iglesias a ir a orar por toda la gente, porque ya habían muchos casos. Lo empezaron a descubrir porque en el parque no salían muchas personas, no salían niños a divertirse y se dieron cuenta que llevaban ancianos en silla de ruedas y eran personas no ancianas, eran personas jóvenes, pero que tenían una discapacidad aparentemente. Bueno, hicieron una investigación, empezaron a orar y todo, y pues hicieron una investigación. Resulta que ahí cerca de donde estaba sentada esa colonia en Estados Unidos, hay una fábrica de químicos, de desechos peligrosos que se estaban yendo, que tenían, ahora no recuerdo exactamente el químico, pero tenían, se llama PCBs, policlorados bifenilos. Estos policlorados estaban yéndose, este químico se estaba yendo a las tuberías del agua potable. Entonces la gente consumía esa agua y empezaba a padecer. Algunos se veían como si tuvieran un tipo de esquizofrenia o algo así. Otros, este químico que es altamente peligroso, que se encuentra en el aceite de los transformadores de la energía eléctrica, estaba dañando a las personas. Entonces, muchos decían cuando iban a orar, el Señor, pues, digamos, está sufriendo la consecuencia de algún pecado. Otras es a causa de su pecado. Otras que fue una hechicería y así, cositas así decían, ¿verdad? Los cristianos que iban a orar, tanto católicos como evangélicos. Resulta que no era eso. Era una fábrica que tenía estos químicos peligrosos que estaban metiendo todo a la tubería. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que no siempre, digamos, no aplica lo mismo. Los casos son como muy únicos, ¿verdad? No en todos los casos aplica. Por ejemplo, si un hijo mío nace con, dijéramos que nace con una discapacidad, me pueden decir que es producto de mi pecado, que porque lo tuve sin haberme casado o porque los padres lo maldijeron, no sé. Pero también puede ser consecuencia humana, como usted dice, como lo que pasó en esta fábrica. Obviamente, padre, en Guatemala ya se está velando para que se disminuya o se le dé una disposición final a todos estos transformadores, porque en Guatemala, en un lugar de Jutiapa, los van a dejar toda la empresa eléctrica, pero ahí cuando llueve, se va a los ríos. Mire, usted ha puesto un ejemplo que aclara todo lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Que cuando hay un sufrimiento o una muerte, detrás debe de haber alguien que está usando mal la libertad. Aquí, ¿quiénes eran los que estaban usando mal la libertad? El ejemplo que trae usted. Lo de la fábrica.
Y lo de la fábrica tenía que saber que estaban echando esta cosa en las aguas. Solo que no les importa. A ellos les importa hacer dinero. Y esos son millones de ejemplos de este tipo que trae usted. Entonces, simplemente es un ejemplo que explica la verdad de todo lo que estamos diciendo. Ahora, usted justamente se ha detenido en una cosa delicada, que si su hijo estuviera deformado, no hay que decir que la culpa es de usted. Hay que, en efecto, nosotros decimos, puede ser de los padres, puede ser de los abuelos, puede ser de los vecinos, puede ser de las autoridades que no velan por la realidad. Puede ser de el cambio climático, como hoy se dice. No decimos que necesariamente son los padres. ¿Entiende? Esto es importante entenderlo. Si no, ponemos en grave dificultad los papás que tienen hijos de este tipo y ya sufren por eso, ¿verdad? Pero eso había que aclararlo. Yo espero que se ha entendido y con el ejemplo que ha traído usted, ha aclarado todo lo que hemos dicho. Debe de haber aclarado todo lo que hemos dicho, porque tantas enfermedades, tantas muertes, tanta infelicidad y la causa son de aquellos señores que manejaban la fábrica, que para hacer dinero no les importó de usar cosas así. Hoy, ¿cuántas veces estas cosas suceden por los químicos que se usan en el campo y gente que ya muere por eso? Es la misma historia. El egoísmo del dinero en estos casos hacen suceder todas estas cosas. Vale el principio fundamental que hemos dicho. Bien, sigan pensando, sigan reflexionando, sigan viendo. Recuerden que estas cosas ustedes pueden volver a verlas en Facebook. En YouTube, en la página Fray Mauro. En YouTube, en la página fraymauro.com.gt. Entonces, es bueno que vuelvan, que reflexionen y que anoten todas las preguntas que quieran hacer. Aquí llegamos hasta cuando llegamos. Bien, ahora les doy la bendición. Hasta las 1000 generaciones. Hasta las 1000ª generación. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo personal a cada uno, a cada una. Chao. Gracias. Gracias, Fray. Fray, Paz y bien. Buenas noches, padre. Feliz noche a todos. Gracias, paz y bien. Gracias, padre. Feliz Buenas noche. noches, Gracias a buenas todos. noches, Feliz noche. Fran. Buenas noches a todas y a todos. Eso. Buenas noches. Compadre y la comadre.